Hola niñas y niños, bienvenidos. Mi nombre es Ángel Fernando y esta es una sesión más de desafíos matemáticos en Educando TV. Como siempre es un gusto poder compartir contigo estas sesiones de matemáticas o de desafíos matemáticos. El tema de hoy es muy interesante, niños y niñas, y se llama uso de las unidades de capacidad y peso. Para ello es importante que recordemos lo que estuvimos viendo las sesiones anteriores. También estuvimos viendo unidades de medida. En ese sentido, en las sesiones anteriores estuvimos viendo unidades de medida, de tiempo y de longitud. Hoy vamos a adentrarnos un poquito en las unidades de capacidad y peso. Y para ello, con esta sesión, vamos a conocer y utilizar diferentes unidades de capacidad y peso, como son el litro, el mililitro, el gramo, el kilogramo y la tonelada. Interesante, ¿verdad? Vamos a comenzar. Voy a poner aquí lo que hoy vamos a estar aprendiendo, que es conocer y utilizar diferentes unidades de capacidad. Vamos a recordar la sesión anterior. ¿Recuerdas que estuvimos calculando la distancia que hay del centro de la capital a lo que es el aeropuerto, en este caso San Juan Bautista y San Agustín de las Juntas? Así es. También estimamos o calculamos la distancia que hay de la capital a Tlacolula de Matamoros, donde viven algunos de mis amigos. Y hoy vamos a conocer también más o menos que en Tlacolula hay un mercado fabuloso que se festeja, bueno, que se desarrolla el día domingo, un mercado muy grande. Para ello, para calcular las distancias estuvimos utilizando la escala gráfica y la escala numérica. Estuvimos utilizando esta escala que, como te comentaba, viene en esta parte del mapa, y con ello estuvimos calculando las distancias que hay de Oaxaca a Tlacolula y de Oaxaca a lo que es el aeropuerto. También estuvimos, para estimar esas distancias, también utilizamos lo que es una escala numérica, que en este caso, y de acuerdo al mapa que tenemos acá, recuerda que esto es una ampliación de lo que teníamos o de lo que tenemos aquí en este mapa, y esta escala es 1 a 650,000. Es decir, que un centímetro equivale a 650,000 centímetros en la realidad. Y a partir de ello podemos calcular ya las distancias y podemos convertirla a metros o a kilómetros. Una vez que calculamos lo que son esas distancias, también nos preguntamos cómo calculamos el tiempo también que nos llevaríamos de la capital a Tlacolula de Matamoros. Para ello hicimos una primera estimación con este cuadro que estamos aquí, si el viaje es en autobús o si el viaje es en taxi. Y para eso se nos quedó de tarea este desafío de calcular, estimar en este caso, con la ayuda de este cuadro, cuál sería el tiempo que nos llevaríamos en recorrer aproximadamente los 32,5 kilómetros que hay de Oaxaca a Tlacolula. Recordemos que calculamos esa distancia con lo que es la escala gráfica y la escala numérica. Para ello habíamos desarrollado un algoritmo que es el siguiente. Habíamos medido con nuestra regla la distancia que hay en centímetros en el mapa, que en este caso, en esta ampliación, te comenté que eran 5 centímetros, y una vez que supimos ese dato, que son 5 centímetros, lo multiplicamos por los 650,000 centímetros que son en la realidad, que equivalen una unidad a una unidad. Entonces multiplicamos lo que son 5 centímetros por los 650,000 centímetros que equivalen a la realidad, y nos dio la cantidad de 3,250,000 centímetros en la realidad. Es decir, esa es la distancia que hay de la capital a Tlacolula de Matamoros. Para ello también te comentaba que si lo queremos convertir a metros, podemos hacer una operación o desarrollar un algoritmo en el cual pudimos hacerlo de la siguiente manera. Si lo queremos convertir estos centímetros a metros, hacemos una división. Estos 3,250,000 centímetros los dividimos entre 100, que son los centímetros que tiene un metro, y nos daría la cantidad de 32,500 metros en distancia, en metros. Ahora, si lo queremos calcular en kilómetros, pues también desarrollamos un algoritmo parecido, pero en este caso vamos a dividir
entre 1000 metros. ¿Por qué 1000 metros? Porque 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Si hacemos o si desarrollamos ese algoritmo, lo voy a poner por acá, que es la distancia que vamos a necesitar o que vamos a estar ocupando, serían 32.500 metros, que es la distancia, y en metros dividido entre 1000 nos da 32.5 kilómetros. Es decir, desarrollando ya esos algoritmos y utilizando la escala numérica, pudimos resolver este problema y calcular la distancia ya en kilómetros. Este dato en kilómetros, por supuesto que lo vamos a necesitar y lo vamos a utilizar para ahora calcular lo que es el tiempo que nos llevaríamos en recorrer entre estos dos puntos. Para ello también vimos lo que es, esa unidad de tiempo, y que también estuvimos viendo que hay hay sus submúltiplos, que en este caso sería el segundo, la hora, el segundo, minuto, hora, y lo que es el año. Bueno, una vez que ya tenemos esto y que sabemos que son 32 kilómetros y medio, ya pudimos desarrollar esta tabla. En este caso, hicimos una estimación sabiendo que un autobús recorre 60 kilómetros en una hora. Con esta tabla estuvimos estimando qué tiempo podríamos tomarnos de la capital a Tlacolula de Matamoros si el autobús ahora recorre no 60 kilómetros, si recorre 30 kilómetros, que serían aproximadamente los que son de la capital a Tlacolula de Matamoros, y podríamos entonces estimar que en 30 kilómetros, o para 30 kilómetros viajando en autobús, nos tomaría un tiempo de 30 minutos. Eso fue lo que estimamos la sesión anterior. Después estuvimos estimando, o vamos a estimar, se quedó de tarea que vamos a estimar ahora, si un taxi, por supuesto, viaja más rápido, y en este caso son 90 kilómetros por hora, es decir, en una hora recorre 90 kilómetros, ¿cuánto tiempo se llevaría en recorrer la mitad de ese? ¿Un cuarto? ¿O un periodo más corto? ¿O kilómetros o menos kilómetros? En este caso, esta es la estimación a la que queremos llegar, 30 kilómetros. ¿En qué lapso de tiempo recorrería estos 30 kilómetros? Para ello tuvimos este cuadro y quedó de tarea que lo estimáramos. Vamos a realizarlo hoy junto contigo para que podamos estimar en un primer momento cuál es la distancia que nos llevamos en recorrer de la capital a Tlacolula de Matamoros. Empecemos con este. Son 90 kilómetros. Vamos a calcular, vamos a estimar la mitad ahora. Si en lugar de 90 kilómetros el taxi recorriera 45 kilómetros, este sería, si para 90 kilómetros utiliza una hora, ¿cuánto sería para 45 kilómetros, que es la mitad? Pues también la mitad de tiempo. En este caso, si es una hora, son 60 minutos. Y la mitad de 60 serían 30 minutos o media hora. En este caso puedes utilizar estos números, 30 minutos, o puedes utilizar también lo que es lo que son quebrados o representado de esta manera, que representa lo mismo, 30 minutos o media hora. Aquí le vamos a poner media hora. Muy bien. Ahora ya estimamos el tiempo aproximado que recorre 45 kilómetros, pero lo que queremos saber es en 30 kilómetros aproximadamente, no en 45. Entonces, a partir de este dato ya podemos ir estimando más o menos qué tiempo se está llevando en cada una en el recorrido de ciertos kilómetros. En este caso, ahora que ya sé cuánto tiempo recorre o cuánto tiempo se lleva en 45 kilómetros, fácilmente puedo saber cuánto se puede llevar o cuánto se toma en 15 kilómetros. En este caso serían 10 minutos. Es muy importante que tú estés haciendo también tus algoritmos en tu libreta, en tu cuaderno con tu lápiz, para que puedas comprobar que así es. Es importante, es muy importante eso. En este caso no voy a desarrollar los algoritmos porque no es el tema, sino nada más hacer una estimación que ya con tu apoyo y el desarrollo de tus algoritmos en tu libreta podemos hacer. Entonces, si en 15 kilómetros se lleva 10 minutos, en 30, que es el doble, serían 20 minutos. Y si te puedes dar cuenta, con este número ya estamos estimando
¿qué tiempo aproximadamente nos podemos llevar en recorrer esta distancia, pero en taxi? Recuerda que un taxi es un poco más rápido que el autobús. En este caso, en autobús nos estaríamos llevando 30 minutos aproximadamente y en un taxi 20 minutos aproximadamente, dependiendo de la velocidad que lleve. Pero en este caso serían 90 kilómetros. Entonces, si son 30 kilómetros aquí, 20 serían 30. Si te das cuenta, está aumentando, hay una progresión. Serían aquí 40 minutos que se llevaría de tiempo en recorrer 60 kilómetros. En 75 kilómetros van de 15 en 15, si te puedes dar cuenta, lo recorrería en 50 minutos. Entonces hemos logrado estimar cuánto tiempo se lleva en recorrer un taxi entre estos dos puntos. Una vez que ya hemos determinado eso, pues hemos terminado con el desafío matemático, hemos desarrollado el algoritmo. Estoy seguro que diste con los resultados correctos a partir de esta estimación, pero esta es una estimación. Vamos ahora a desarrollar un algoritmo. Para ello voy a quitar esta lámina que nos ayude a que ya nos ayudó en este caso a hacer una estimación gráfica, o nos pudimos apoyar de estos elementos para hacer la estimación, o una estimación. Voy a ponerlo acá un ratito, y ahora sí vamos a desarrollar un algoritmo que es el siguiente. Voy a borrar esta parte también de acá. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para calcular ahora sí el tiempo ya desarrollando un algoritmo y con un poco más de precisión? Así es, hay una forma de que podemos desarrollar, la voy a poner aquí, voy a pegar una tarjetita que ya está previamente diseñada. Hay una forma de saberlo y para eso desarrollamos el siguiente algoritmo. Para calcular el tiempo, aquí lo voy a poner, que recorreríamos en taxi de la capital a Tlacolula de Matamoros, sería dividir la distancia, que en este caso son 32 kilómetros y medio, aquí lo voy a poner, lo voy a sacar de esta parte y la voy aquí a representar, que en este caso serían 32 y medio kilómetros, entre, acuérdate que podemos utilizar este símbolo, o podemos utilizar este símbolo también, o podemos hacer también de la siguiente manera, distancia sobre velocidad, o distancia, voy a borrar esto, distancia entre velocidad, aquí lo voy a escribir chiquito, ahí está, distancia entre velocidad, que es aquí de forma representada también lo tenemos, ya con abreviado, digámoslo así. Ahora sí, vamos a calcular entonces el tiempo, y para ello, como te había yo comentado, es distancia entre velocidad. En este caso, la distancia es 32 kilómetros y medio y se va a dividir entre 90 kilómetros. Vamos a calcular el recorrido el tiempo que nos hacemos en taxi. Sería 32 kilómetros y medio, que es la distancia de Oaxaca a Tlacolula, y entre 90. ¿Por qué 90? Porque se hace 90 kilómetros en una hora. Una vez que hemos ya hecho que hemos planteado el algoritmo, vamos a desarrollarlo y haciendo las cuentas las puedes ir llevando en tu libreta, en tu cuaderno, lo puedes hacer con calma para que puedas comprobar los resultados. Nos da un total de 0.36 horas. Aquí le voy a poner que es igual a 0.36 horas. ¿Cuánto es ese tiempo? Bien, vamos a convertir estos números a minutos. Y para convertirlo vamos a hacer una conversión o una división, una multiplicación, que sería en este caso, vamos a multiplicar 0.36 horas por 60, que son los minutos que tiene una hora, y nos daría el resultado, que es de 21 minutos con 6 segundos. Ya desarrollando el algoritmo pudimos calcular exactamente el tiempo que nos podemos hacer de la capital a lo que es Tlacolula. Y eso, acuérdate que esto es con base al mapa, lo que nos están poniendo en el mapa. Siempre hay cantidades que varían porque son aproximadas. En este caso, ya sea por el tráfico, por
que algunos manejan más rápido que otros, si hay algún problema en las carreteras, pues nos podrá tomar más o menos tiempo. En este caso, viajando en taxi es aproximadamente en 21 minutos con 6 segundos y que si te puedes dar cuenta con la estimación que hicimos acá en este cuadro, es aproximadamente lo que nos estamos llevando. Entonces, es decir, que nuestro resultado, o estamos comprobando este resultado. Ahora, vamos a hacer este algoritmo, vamos a desarrollarlo, ahora sí es en autobús, voy a quitar esto, es el mismo algoritmo, es decir, para calcular el tiempo vamos a dividir la distancia entre la velocidad. La distancia va a ser la misma, que son 32 kilómetros y medio, y de esos 32 kilómetros y medio, lo voy a escribir aquí, son 32 kilómetros, .5, entre la velocidad. En este caso el autobús viaja a 60 kilómetros por hora, entonces lo vamos a poner entre 60. Ya desarrollando el algoritmo nos va a salir o nos va a arrojar un resultado que nos llevaría a un tiempo de .541 horas. Esto lo vamos a convertir ahora en cuántos minutos nos podemos hacer de eso, entre esos dos puntos, o que nos podemos llevar entre esos dos puntos. Y vamos a hacer ahí también una multiplicación. Esto lo vamos a multiplicar por 60, que son los minutos que tiene una hora, y nos arrojaría un resultado de que el tiempo aproximado de la capital a la Tecula de Matamoros viajando en autobús sería de 32 minutos con 5 segundos. ¿Qué te parece? Puedes desarrollarlo en casa de manera tranquila, utilizando ya desarrollando operaciones ahí concretas con la calma del mundo para que puedas comprobar estos resultados. En este caso son para ejemplificar de cómo podemos estar calculando distancias. Calculamos entonces lo que son distancias y el tiempo que nos llevamos en recorrerlas. Bueno, hemos terminado, hemos concluido con este tema que fue de la sesión anterior, pero que tiene también que ver con unidades. Y te los voy a describir a continuación. Voy a estar quitando esto que ya nos sirvió, estas láminas que nos sirvieron el día de hoy, para ilustrar lo que es el uso de las unidades de longitud y en este caso también de tiempo. En la de longitud pues estuvimos viendo lo que eso es el metro, el centímetro, el metro, lo que es el kilómetro. En unidades de tiempo estuvimos viendo lo que es el segundo, la hora, unas semanas también podemos ver en el tiempo, pero en este caso específico minutos y horas. Partimos a partir del segundo. Entonces, para ejemplificarte, estuvimos viendo entonces unidades de longitud. Ya para estarnos adentrando al tema, que es el día de hoy, voy a borrar esta parte de acá, así rapidísimo. Y entonces, con esos temas estuvimos viendo unidades de longitud, de medida de longitud. Y en eso estuvimos viendo lo que, incorporando el centímetro, el metro y el kilómetro. Metro y kilómetro. Aquí está, ya lo puse de este lado. También estuvimos viendo unidades de tiempo para calcular el tiempo que nos realizamos entre dos puntos, en lo que recorremos dos puntos, que son estas unidades de tiempo, y que partimos del segundo, que estamos acá, del minuto y de la hora. Ahí está. Y con el tema de hoy vamos a estar viendo unidades de capacidad y de peso. Para ello déjame ilustrarte con unidades de volumen. Vamos a comenzar con unidades de volumen, o que son de capacidad. Y con estas unidades estaremos viendo lo que es el mililitro, lo que es el litro. ¿Y sabes cuál es lo que sigue después del litro? ¿A una capacidad más alta? En este caso son otros múltiplos más que podemos estar viendo, o submúltiplos. En este caso voy a poner un múltiplo que es el kilolitro. En unidades de medida, de peso, en este caso, que es el tema que estamos desarrollando ahorita, vamos a estar viendo lo que es el gramo, lo que es el kilogramo. Estoy seguro que estás bastante familiarizado con esto. Cada vez que vas a la tienda, cuando pides un jugo, una botella de agua,
cuando se compra el arroz, el frijol, vienen en unidades ya sea de peso o de volumen. Y vamos a anexar uno más, que es la tonelada. Puedes estimar o puedes calcular o puedes representar en tu mente más o menos cuál es esa medida. En este caso del gramo, ¿la puedes imaginar? El kilogramo, una tonelada. En el caso de las unidades de volumen, puedes representarte un mililitro, un litro, un kilolitro. Posiblemente algunas de esas medidas sí las puedes representar en tu mente, otras a lo mejor no las podemos todavía identificar o representar un poquito o de una mejor manera. En este caso, vamos a empezar con lo que es las unidades de medida de volumen, y para ello quiero presentarte lo que es el mililitro. Pero antes de comenzar con eso, déjame decirte o déjame que en el mapa anterior que estuvimos viendo, nos dirigimos a lo que es a Tlacolula. Es un bello lugar en el cual, si has ido al mercado o si has ido a alguno de esos mercados de Tlacolula, seguramente podrás estar viendo muchísimas cosas que venden ahí. Jitomate, plátano, lechuga, maíz, frijol, etcétera. Hay muchos productos y todos ellos siempre siempre se utilizan instrumentos para pesarlos o para medirlos. Y seguramente te habrás dado cuenta que en algunos casos se utilizan básculas, ya sean básculas analógicas o también electrónicas, con las cuales calculan o miden la masa o también lo que son litros, mililitros con otros recipientes, y con ellos nos pueden despachar y hacemos un pago por esos productos. En este caso vamos a comenzar con lo que es el mililitro. Para ello me gustaría presentarte lo que equivale un mililitro en una unidad, digámoslo así, o en un sistema de medida. Ahí está, lo puedes observar. A esta unidad le podemos echar agua, y una vez que le echemos agua, ahí estaríamos representando un mililitro de agua, de aceite, o de cualquier otro líquido que tú quisieras. Un mililitro. Muy bien. Ese mililitro que estamos representando acá, si lo ponemos con agua y lo ponemos ya sea en una báscula lleno de agua, eso también podría representar un gramo. Pero para que represente ese gramo, es muy importante que esa agua sea destilada y que además esté a 4 grados centígrados para que también represente un gramo. Eso es como un dato adicional que te puedo dar. Entonces, el gramo, de ahí vamos a partir también, ya estamos viendo lo que es volumen, es un mililitro, y también vamos a representar un gramo, que en este caso sería también representado con esto mismo, pero con agua destilada y que esté a 4 grados centígrados. Lo voy a poner aquí, que el gramo es la unidad de masa de un centímetro cúbico, es decir, de un centímetro cúbico como el que te estuve mostrando, que es un mililitro es un centímetro cúbico, y ese centímetro cúbico con agua destilada y a 4 grados centígrados es un gramo, es decir, es la milésima parte de un kilogramo. Son como datos generales que me gustaría que empezáramos a manejar para el desarrollo de estas sesiones. En este sentido, o en ese mismo orden, con lo anterior, vamos a desarrollar la siguiente sesión, que va a ser muy interesante, en la cual vamos a estar viendo dónde utilizamos esas unidades de medida, que en este caso son de volumen y de masa. Vamos a diferenciar qué es el peso y qué es la masa, porque parecieran lo mismo, pero no. Se te queda como tarea, ¿sabes cuál es la diferencia entre peso y masa? Lo veremos en la próxima sesión. Me llamo Ángel Fernando y me dio mucho gusto compartir contigo esta sesión de desafíos matemáticos en Educando TV. Hasta la vista.